Veo yo que mucho se habla de telebasura, pero si hacemos memoria nos daremos cuenta que la telebasura, como el arte basura, tienen su explicación. Los artistas cavernícolas o rupestres, Cuevas de Altamira y Lascaux, por ejemplo, pintaban murales en las cuevas que les servían de refugio a la intemperie para darle más calidez al lugar de habitación o por motivos espirituales, quién sabe, porque la roca desnuda es muy fría y al mismo tiempo nos dejaron muchos registros de su vida, una vida basada en la caza, el paleolítico. Por cambio climático del paleolítico se pasó al neolítico y los antiguos pueblos sumerios se adaptaron a la agricultura y ganadería. La agricultura dio pie a los asentamientos humanos y el sedentarismo, y con él la necesidad de crear doctrinas comunes para gobernar a los pueblos, y les encargaron a los artesanos retratos de palabras verbales para dejar por escrito en forma tangible lo intangible, para gobernar leyendo públicamente doctrinas generación tras generación, inventando así las primeras escrituras cuneiformes y con ellas las formas más primitivas de organizaciones políticas religiosas. En la actualidad las religiones ya no tienen razón de ser. Los antiguos egipcios también nos dejaron muchos registros de su vida a través de sus artes, y luego en la Grecia clásica los ricos descubrieron que el arte sirve para disfrutarlo. Máxima que todavía sigue en vigor. El arte sirve para disfrutarlo, porque la arquitectura siempre ha sido, al menos en Occidente, un soporte fundamental para las artes plásticas. Por eso en el siglo XIII nosotros los trabajadores manuales siempre hemos vivido de encargos de arte religioso para iglesias y catedrales. Ya en el siglo XIV los ricos también encargaban artes para decorar sus casas y palacios con todo arte no religioso, haciendo ese paralelismo entre nosotros los pintores y los escritores al poder ilustrar lo que los escritores cuentan con palabras, salvo excepciones como el Bosco, un adelantado a su tiempo, un profeta del surrealismo. En el siglo XV llegó el Renacimiento y con él un volver a recuperar el arte y la cultura de la antigua Grecia. En 1450 Gutenberg inventó la imprenta y los humanistas descubrieron que el conocimiento de la historia sirve para evitar cometer los mismos errores del pasado en nuestro presente, para mejorar el futuro y para que los pequeños y medianos podamos aprender de los grandes profesionales de nuestro gremio. Los pequeños y medianos autores tenemos que aprender de los grandes autores y artistas con la historia del arte y los museos. En el siglo XVI la Reforma protestante denunció la idolatría y los pintores de zonas protestantes empezaron a crear arte en formatos más pequeños, retratos, paisajes y bodegones y para su disfrute en casas.
Todos los cambios históricos que han surgido demuestran que los autores, pequeños y medianos autores, tenemos que revisar la fórmula I más D más I, investigación más desarrollo más innovación, hacer cosas nunca vistas, ni oídas, ni leídas, como René Magritte y Jackson Pollock del siglo XX. Los reality show son basura, los documentales, todos geniales, el cine, más de lo mismo, pero es mi opinión la de un libre pensador, un servidor. A veces me vienen jóvenes pidiendo sugerencias para ser artistas y les respondo que no hay que ser artistas, hay que ser profesionales y la clave está en ponernos metas, objetivos, proyectos y planes y consecuentemente trabajar duro y con firmeza por conseguirlos, y en este trabajo la perseverancia es la única clave al éxito, garantizada en un 99% de los casos. La fórmula I más D más I, investigación más desarrollo más innovación, y esta es la clave a la felicidad: ponernos objetivos y metas y proyectos y perseverar duro por conseguirlos. Henry Ford creó la teoría de para ganar dinero hay que vender mucho. Para vender mucho no nos podemos limitar a vender solo a los burgueses, también a los trabajadores, y creó la venta a crédito que alcanzó el 60% de las ventas. Esto aplicado a las artes plásticas tangibles quiere decir que no nos podemos limitar a vender solo a los coleccionistas, sino a todo prójimo que le guste una obra de arte, ofreciendo 30 días de garantía de devolución y sistemas de pago a plazos. La fórmula I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Yo, por ejemplo, cada vez que inauguro una u otra exposición les explico a todos visitantes que el arte sirve para disfrutarlo a corto y medio plazo. A largo plazo siempre será una renta segura porque se puede revender con interés al mejor postor y hacer pasar una obra de arte de mano en mano y de comprador en comprador, infinitamente y por todo el mundo. Esto es muy sano para levantar entre todos la economía. La fórmula I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Para mí, un buen primer paso de investigación es leer historia del arte y arte contemporáneo y revistas de decoración para ponerme al día con las modas actuales de decoración y salir a dibujar muchos apuntes del natural para luego pasar al desarrollo pintando sobre la base de mis apuntes previos e imaginación, y trabajando a escala industrial pintando en mi taller el mayor número posible de cuadros en el menor espacio de tiempo posible, para luego pasar al tercer paso, a la innovación, montando el mayor número posible de exposiciones en el menor espacio de tiempo posible, registrando previamente mi obra en la propiedad intelectual a mi nombre para demostrar ser autor y titular de mi obra, y para salir de tienda en tienda preguntando: «Hola, buenos días, soy Andrés, pintor autor, ¿quieres que te deje mi obra en depósito gratuito y sin compromiso? Y si un cliente te pregunta, ¿se la puedes vender a comisión?». Y a los que me responden afirmativamente les dejo mi obra registrándola en contrato de comisión sobre ventas, que le obliga al cesionario, al vendedor, a registrar las ventas en el otro contrato de compra-venta para el autor y para el comprador, como veremos más adelante.
El artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que corresponde al autor los siguientes derechos irrenunciables e intransmisibles que no se pueden transmitir, o sea que son vitalicios. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, determinar si la tal divulgación ha de hacerse con su nombre bajo seudónimo o sin signo o anónimamente, exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por tercero y las exigencias de protección de bienes de interés cultural, retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones y si posteriormente el autor decide reemprender, deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias. Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en el poder del otro a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Y por eso las obras de artes plásticas tangibles se deben registrar en contrato de compraventa. Eso lo dice el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y el artículo 17 dice que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, exposición pública y transformación que no podrán ser realizadas sin su autorización. Y dicha autorización debe darse por escrito en contrato de comisión o de remuneración, porque el artículo 45 dice toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si previo requerimiento fehaciente el cesionario incumpliere esta exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato. Y el artículo 46 dice que la cesión otorgada por el autor a título oneroso le confiere una participación proporcional en los ingresos de la explotación en la cuantía convenida con el cesionario. Esto se resume en contrato de comisión. O podrá estipularse, no obstante, una remuneración a tanto alzado para el autor cuando no haya fines de lucros a comisión. Esto ya es contrato de remuneración, alternativo al contrato de comisión. Y el contrato de comisión o de remuneración debe exigirle al vendedor registrarle al autor las ventas en el otro contrato de compraventa para el comprador y para el autor, porque el artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que el adquiriente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado una obra de artes plásticas o fotografía no tendrá por este solo título ningún derecho de explotación sobre esta última, ni siquiera la exposición pública. Un buen modelo de contrato único para comisión o remuneración puede ser este. Lugar y fechas reunidos, el autor y el cesionario manifiestan que el autor es creador de obras de arte consistentes en
que el autor autorice y cede, cantidad de obras, características, número de inventario de las obras, precio mínimo de venta al público. El autor cede el solo derecho de comunicación pública y depósito de la obra para venta. El ámbito de la cesión temporal es desde la fecha de encabezamiento de este contrato hasta la fecha de vencimiento. Llegada la fecha de vencimiento, el cesionario debe devolver todas las obras depositadas y no vendidas al autor. De acuerdo con el artículo 46.1 se establece una comisión que deberá de ser pagada al autor en plazo de 15 días o de lo contrario el autor podrá reclamar su remuneración más 10 euros de penalización por cada día de demora o de lo contrario el CENTE y el cesionario estipulan un tanto alzado que deberá de ser pagado en el plazo de 15 días desde la fecha de encabezamiento de este contrato, o de lo contrario el autor podrá reclamar su remuneración más 10 euros por cada día que pase de demora. Y más abajo el espacio para firmar ambas partes, el autor y el cesionario. Un buen modelo de contrato de compra-venta de obras de artes plásticas tangibles y fotografía puede ser lugar y fecha reunidos, el autor y la galería de arte o cedente, el comprador cesionario, número de inventario de la obra, título, formato de técnica, premio, precio, pago al contado o a plazos. Si el comprador quiere pagar al contado o a plazos lo puede decir. Se puede especificar en el contrato de compraventa el número de cuenta para que el comprador ingrese el pago contratado, con 30 días de garantía de devolución para el comprador, devolución de la obra, y el autor certifica por escrito que su obra es original y auténtica al haberla creado él mismo y está libre de cargas y gravámenes. Y espacios más abajo para la firma del cedente de la obra y del cesionario comprador.